Un cordial saludo para todos, mi nombre es Andrés Felipe Marín, yo soy investigador en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Escuela de Policía Carlos R. Restrepo y en compañía de mi gran amigo Héctor Betancourt presentaremos la ponencia titulada Imaginarios sociales y procedimientos de policía en Colombia, una oportunidad para reducir las brechas entre jóvenes y uniformados. Es importante mencionar que esta investigación es el resultado de un ejercicio académico que se tituló en su momento Imaginarios sociales y consumo de marihuana en espacio público, una mirada desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta experiencia académica fue interesante porque en la misma tuvimos como objetivo general comprender esos imaginarios, dar un sentido a los imaginarios sociales que tiene el policía sobre el consumo de esta sustancia en espacio público y su relación, su vínculo con la actuación, con el procedimiento policivo frente a este fenómeno social. En ese orden de ideas buscamos en primera instancia, a partir del concepto de imaginario social del filósofo Cornelius Castoriadis, en diálogo con los documentos institucionales de la policía, generar ese vínculo como fundamento de la reflexión con respecto al tipo de los imaginarios encontrados. Asimismo analizamos una encuesta aplicada a 53 uniformados y un par de grupos focales para identificar mencionados imaginarios y finalmente ofrecimos una reflexión con respecto a las consecuencias de mencionados imaginarios en el procedimiento policial. Encontramos muchas cosas, hay una colisión normativa, una turbulencia normativa al respecto, inferimos que por supuesto la actuación policial está fuertemente permeada por sus imaginarios y por ejemplo aspectos como que la apariencia física del consumidor no es determinante para el procedimiento, entre otros aspectos que detallaremos más adelante. Esta investigación surge con palabras clave: imaginarios sociales, consumo de marihuana y Policía Nacional de Colombia, una investigación de tipo cualitativa, exploratoria, documental y de campo. Es importante mencionar que ese vínculo histórico de los Estados Unidos con Colombia en específico, esa relación de la guerra contra las drogas ha trascendido los procedimientos policivos vinculados al fenómeno social. Este imaginario social negativo ha surgido en esa relación histórica de los grupos de poder norteamericanos o de los Estados Unidos en específico, con poblaciones de migrantes, en especial latinoamericanos y afrodescendientes, que históricamente han sido vinculadas con el consumo de la misma, en especial en los años 30. Hay que decirlo, el Estado colombiano ha abordado esta problemática casi que poniendo en un mismo lugar al consumidor, al narcotraficante, al microtraficante, al cultivador, ¿cierto? Dando una mirada más punitiva para todos estos grupos poblacionales. En los hallazgos nos encontramos que el uniformado, el participante de esta investigación, encuentra al consumidor de la sustancia como un sujeto con baja autoestima, como un sujeto que requiere de ayuda psicológica, un sujeto fácilmente aprovechable por los grupos delincuenciales, problemáticos, violentos, viciosos. Pero esto contrasta con algunas posturas, digamos, un poco más progresistas, en específico del grupo etario entre 18 y 30 años, quienes dicen que la sustancia es inocua y que incluso aducen raíces históricas como fundamento del consumo de la sustancia. El consumo de cannabis en sitios públicos aparece como motivo de conflicto entre consumidores y policías, pero
hay un aspecto que es determinante y es el aspecto del olor de la sustancia. Es decir, esto es lo que desencadena, digamos, el conflicto, más allá de la indignación moral o de digamos, el sistema de valores del uniformado y de la ciudadanía que está llamando, digamos, a que el uniformado proceda en una situación que para el ciudadano en apariencia puede ser problemática. Es importante que la institución policial en Colombia reflexione alrededor de la actuación policial a partir de la elaboración de un procedimiento sistematizado que reduzca el margen de discrecionalidad y que aporte a la gestión pública de los conflictos relacionados con este fenómeno. Hay intervenciones en la participación que tuvimos con los grupos focales muy interesantes. Pues se vincula al consumidor con grupos delincuenciales. Esto es importante mencionarlo porque esto pone en evidencia las atribuciones discrecionales del uniformado o ese amplio margen de discrecionalidad frente a este procedimiento. Pues bajo la premisa del acto delictivo aseguran que estas son personas fácilmente seducibles por los grupos delincuenciales organizados. Esto concuerda con lo encontrado en nuestra revisión documental, en otros ejercicios investigativos recientes, y esto también nos obliga a pensar un poco en el sistema de estímulos e incentivos inherente a la institución con difícil acceso por parte de la academia. Cordial saludo, un agradecimiento para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que tuvo el honor de brindarnos esta posibilidad de asistir al segundo Simposio Internacional Virtual de Filosofía y Educación con la ponencia Imaginarios Sociales y Procedimientos de Policía en Colombia, una oportunidad para reducir las brechas entre jóvenes y uniformados. Mi nombre es Héctor Betancourt y hago parte como líder del Grupo de Investigación Policía y Sociedad con nuestro investigador Andrés Felipe Marín de la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo. Actualmente soy el director de Investigación e Innovación de la Corporación Universitaria de Sabaneta, lo cual es una gran oportunidad para visibilizar este tipo de investigaciones en el contexto de la filosofía. Es agradable estar en estos contextos de interacción donde los jóvenes pueden participar para comprender la dimensión de las estéticas, de las particularidades, de los fenómenos y las problemáticas que afectan la sociedad colombiana. En este caso, el ideario social que se ha tenido en torno al consumo de marihuana y donde acertadamente desde el Semillero de Investigación Filosofía para Niños del CEAT Medellín se tiene a bien esta oportunidad de converger en un escenario en este contexto internacional. En ese sentido, y continuando con la lógica de la investigación, tuvimos la oportunidad de encontrar diferentes particularidades en el desarrollo de la investigación y en el trabajo de campo. Como muy acertadamente lo expone Andrés, es una investigación cualitativa, exploratoria, pero lo particular de este proceso es que nos permitió ir no solamente a los profesionales de policía en su escenario laboral, sino indagar sobre esas particularidades donde ellos tienen una mediación permanente con los jóvenes en torno al consumo de marihuana. No es sacralizar la sustancia, no es solamente sacralizar al consumidor, sino entender que es un problema que no es tan problema cuando lo dimensionamos desde la salud pública y cuando desde la doctrina policial en los procesos de formación de los policías se incrustan otras lógicas de comprender la dimensión del consumo y la subjetividad. Por tanto, la filosofía cumple una función determinante. ¿En qué sentido? La filosofía cobra interés en la reflexión, no solamente en la posibilidad de subvertir la historicidad que tiene el consumo de marihuana en un discurso que es hegemónico, que es dominante, donde se desconoce al otro como sujeto y no se entiende su particularidad, su cosmovisión y su forma de entender el mundo. Eso es determinante en esta investigación. Nosotros hallamos que no solamente la doctrina policial, en la formación policial, se incrustan unas narrativas y unos discursos que sacralizan al consumidor, sino que solamente esa puja permanente que ya en esta explosión que tuvimos, en esta
crisis coyuntural social, vimos cómo convergen dos puntos de vista en torno a una sustancia y cómo se chocan desde esa perspectiva. De ahí que el procedimiento policial no debe estar incrustado en esas narrativas peyorativas que son tan cotidianas y que se incrustan culturalmente en formas de reproducción social, sino que el profesional de policía debe dejar al descubierto ese prejuicio y entender al sujeto en la civilización, en la sociedad, en la ciudad como un sujeto que tiene posibilidades de experimentar desde la subjetividad. No se sacraliza la sustancia, es entender que hay una dimensión de interacción y el profesional de policía lo que debe hacer es mediar con estas particularidades. Más allá de lo punitivo, lo que se propone es un ejercicio de reflexión y entender la dimensión del otro desde su subjetividad, desde su forma de entender el mundo. Claro, existe una normatividad que regula la sustancia en el contexto social, pero también como el profesional de policía, más allá de emitir un prejuicio moral, más allá de emitir un concepto, es simplemente tratar de mediar con el ser humano en torno a una sustancia que genera particularidades en la individualidad, en la subjetividad. Por eso, más allá de transformar la apariencia del sujeto, de situarla en un discurso estético por ciertas particularidades, cómo convertirlo en cuerpo sensible, cómo llegar a esa subjetividad y a ese reconocimiento del otro y, ¿por qué no?, tener un punto de inflexión, una ruptura con esa narrativa generalizada que sitúa al consumidor de drogas a tal punto que lo lleva a vincularlo con acciones punitivas, con hechos delictivos o, en el peor de los casos, a señalarlo a partir de su subjetividad. Es un tema muy complejo porque la sociedad discurre en unas narrativas de poder, de hegemonía, que están incrustadas en ese señalamiento sobre el otro, en ese desconocimiento del otro como sujeto. Es más, ni siquiera hemos hecho un debate a profundidad sobre qué genera la sustancia y la sustancia en qué vínculo tiene con lo trascendente, con lo simbólico, con lo artístico en muchos de los casos y qué generan cada uno de los sujetos. Entonces, el juego interesante que plantea la filosofía y la sociología en estos escenarios es brindar la posibilidad de observar el consumidor como una víctima en medio de las ausencias de Estado y también como una víctima que no ha tenido una asistencia integral por parte del Estado más que lo coercitivo, que es donde ejerce función la Policía Nacional. Entonces es una investigación interesante que nos permite converger en el grupo de investigación Policía y Sociedad en una articulación entre la Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta, y donde se generan los escenarios en las comunidades de indagación, como es el Semillero de Investigación, FPN, Filosofía para Niños, desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Cómo en 3 escenarios estamos pensando de una u otra forma las problemáticas para darle una solución viable desde el sentido del humano, desde el reconocimiento del otro y, ¿por qué no?, situar los discursos narrativos desde la educación y la educación policial en ese contexto de análisis. No sacralicemos una sustancia, sino simplemente cómo mediamos con una particular forma en que el mundo se ve desde esa subjetividad, cómo también articular la normatividad vigente, porque no la podemos pasar, pero también entender que muchos de las personas que están adictas o que consumen la sustancia tienen unas particularidades y es entender que el otro es un sujeto en desarrollo en una sociedad democrática como la que tenemos. Mil gracias, reitero la invitación y el agradecimiento al segundo Simposio Internacional Virtual de Filosofía de Educación por dar en este escenario la posibilidad de una experiencia investigativa en torno al consumo y en torno a las instituciones. Muchas gracias.